Buenos días, queridos estudiantes de primer año A y primer año B. Espero se encuentren excelente con todo lo que estamos viviendo. Yo sé que no es fácil, chiquillo, estar 2 semanas encerrado en la casa, porque para mí tampoco lo ha sido. Así que de verdad espero que se encuentren súper bien y, y me alegra que muchos de ustedes hayan tomado la conciencia que merece el tema que estamos pasando. Así que ánimo, harta paciencia, chiquillos, para lo que se viene y saben que en cualquier cosa, en cualquier momento, ustedes pueden contar conmigo también. ¿Ya? Ante eso, lo que les traigo hoy es la revisión de la guía de trabajo que ustedes realizaron la semana pasada, que correspondía a la materia de repaso del año 2019, y más bien es una guía resumen para que nosotros podamos cerrar la unidad de repaso y dar comienzo a la unidad número 1 de primer año medio. ¿Ya? En esta guía, chiquillos, en primer lugar apareció un fragmento que es del famoso Leslie Beten, que se refiere a las consecuencias de la llegada de los españoles a América, entre epidemias, descensos demográficos, el uso del caballo en la guerra o en la vida cotidiana, entre otras cosas. Este fragmento más que nada servía de apoyo para que ustedes pudiesen recordar lo que nosotros habíamos visto en clases, ¿ya? Me acuerdo que en muchas clases que tuve con ustedes existían dudas en la claridad de las consecuencias. Por ende, este fragmento iba a ayudar a eso y que ustedes pudiesen eh, resolver de manera mucho más completa la guía. ¿Ya? Chiquillos, en la pregunta número 2, ustedes tenían que explicar el debate de Valladolid. Yo sé que muchos estaban preguntando qué diantre es eso. Eh, para hacer un poco de memoria, recuerden ustedes que es el debate que se generó una vez iniciada la conquista en América, en donde en general las autoridades españolas comenzaron a cuestionarse sobre cuál era el trato que debían recibir los indígenas o cuál era la situación jurídica que estos debían tener. Más que nada era si se les debía integrar a la comunidad o a la sociedad o debían tener otro tipo de trato. Por ende, este debate surgieron dos personajes sumamente importantes dentro de lo que es la historia de este periodo, que es Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Recuerden que uno estaba a favor del buen trato de los indígenas, ya que él los consideraba seres racionales y humanos, que es Fray Bartolomé de las Casas, y por otro lado Juan Ginés de Sepúlveda, que consideraba que los tipos eran netamente bárbaros, que ellos dentro de sus culturas también o de sus rituales, muchos practicaban el sacrificio, por ende, no tenían posibilidad de ser tratados de forma más humana, ¿ya? O ser parecido a lo que son los europeos. Y ese era el motivo en el que él justificaba la violencia para la conquista y ser sometidos de manera violenta. Pero finalmente ustedes saben cómo terminó las cosas. En el fondo este debate quedó en que los indígenas iban a ser considerados súbditos de la corona, no iban a ser considerados enemigos, por ende no se les podía aniquilar, todos sabemos cómo es la historia después, pero esa era la conclusión del debate y eso significa también que fueron considerados incapaces relativos, es decir, que requieren una tutela de un español para hacer sus tareas diarias. Y ahí se justifica también lo que viene a continuación, que es el uso de la encomienda. Ahora se preguntarán ustedes, profe, ¿qué es la encomienda y en qué consiste? Bueno, chiquillos, principalmente la encomienda es una de las principales instituciones que se instauró en América, que es más que nada una institución socioeconómica que servía para que el indígena en sí pagara tributo no con dinero, sino mediante el trabajo. Por ende, a un grupo de españoles o criollos se le entregaba un grupo de indígenas y el español, que era denominado encomendero, tenía la obligación de vestirlos, educarlos y sobre todo evangelizarlos a cambio de que el indígena le trabajara. Sin embargo, todos sabemos cómo es la historia después, como nadie regulaba realmente cómo era este proceso, empezaron a cometer mucho abuso y ahí es una de las tantas razones por qué los indígenas en América comenzaron a rebelarse contra los españoles. ¿Ya? Yo creo que además se acuerdan de esta parte de la materia porque lo vimos harto el año pasado y me acuerdo que ustedes tenían hartas dudas sobre em,
varias rebeliones que existieron en América y sobre todo en Chile, con el caso de los mapuches. ¿Ya? Así que yo creo que ahí no hay mayor problema porque lo que pude revisar de sus trabajos dieron respuestas bastante completas. Bueno, a continuación, chiquillos, ustedes tenían que explicar las consecuencias de la llegada de los españoles a América, que ya lo ayudaba un poco en el fragmento visto anteriormente del Eslibete, y en la respuesta que ustedes dieron de la 1. Recuerden que aquí tenían que enumerar, como le hicimos las últimas clases, consecuencias de tipo económicas, políticas, religiosas, en la sociedad, en la forma de hacer la guerra. Y ahí nosotros ya lo habíamos conversado en profundidad, incluso el descenso demográfico, la traída de enfermedades de los europeos y cómo afectó esta en la población indígena. Además de eso, el mestizaje y cuáles fueron las consecuencias del mestizaje también. No era tan difícil de lograr y podían ayudarse mucho con lo que es el fragmento que les puse anteriormente. En la siguiente parte de la guía, chiquillos, ustedes tenían que explicar la sociedad colonial. ¿Qué quería decir esto? Yo, por lo que me di cuenta, creo que las instrucciones no quedaron muy claras, por ende la vamos a resolver. En la primera parte de la pirámide, chiquillos, nosotros habíamos explicado que la sociedad colonial se caracterizaba por ser estamental. ¿Y qué quería decir eso? Que presentaba más bien una escasa movilidad social, y eso yo le explicaba antes, que significaba, por ejemplo, que si usted nacía en el estrato social más bajo, usted moría en el estrato social más bajo. Si usted pertenecía en el estrato social más alto, usted iba a morir en el estrato social más alto. Significa, entonces, que el de la parte baja de la pirámide es imposible que llegue a ser, por ejemplo, en este caso, un español y a tener todos los beneficios que tenía un español. Lo mismo el español hacia los esclavos o indígenas, ¿ya? Por ende, si usted nacía en una parte de la pirámide social, se mantenía hasta que muriera en esa parte de la pirámide social y los hijos de sus hijos de sus hijos. Eso lo explicamos muchas veces, ¿ya? Eso significaba principalmente. Entonces, en la parte de arriba de la pirámide, nosotros vamos a tener los españoles. En la parte de acá abajito vamos a tener los criollos. Más abajo vamos a tener los mestizos, mulatos y zambos. Y en la última parte nosotros lo combinamos un poco, que van a estar los indios y los esclavos. Bueno, en muchas partes de los textos escolares chiquillos aparecen como negros, como para aprender a distinguirlos. Pero como ustedes ya saben ese concepto, nosotros les vamos a llamar esclavos de origen africano. ¿Ya, chiquillos? Dicho esto, además ustedes tenían que explicar cuáles eran las funciones que estos tenían dentro de la sociedad. Como por ejemplo los españoles siempre iban a ser los virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencia, obispo, arzobispo, entre otros. ¿Ya? Los criollos chiquillos, como ustedes bien saben, siempre iban a ser los encomenderos o hacendados, ¿cierto? Eh, Más abajo, los mestizos, los mulatos y los zambos siempre iban a ser aquellos que cumplían funciones de peones, al ser agrícolas, artesanos, trabajaban la tierra o productos manufacturados. Y por último, chiquillos, los indígenas, que en algunas partes de los textos también aparece como indios, pero nosotros los vamos a denominar indígenas, eh, correspondían a aquellos que estaban bajo la supervisión española también, que eran los encomendados, ¿ya? Ellos más bien em, trabajaban en minas, en las haciendas, entre otras funciones, ¿ya? Y los esclavos de origen africano eran aquellos que trabajaban en minas y plantaciones. Recuerden que a ellos se les daban las tareas más pesadas por un tema biológico también y de contextura y de fuerza que poseían. Recuerden que no era la misma forma física que tenían los indígenas de América. Por ende, siempre a los esclavos, perdón, de origen africano se le iba a dar las tareas más pesadas y no así a los indígenas más bien por un tema de físico. Por último, chiquillos, la segunda parte de la guía que ustedes tenían que realizar consistía en todo lo que ya es el periodo colonial, ¿ya? Lo primero era explicar qué era la colonia, que como nosotros ya habíamos visto anteriormente correspondía al periodo de la historia de América, que va desde el siglo XVI al XIX, eso quiere decir desde el asentamiento español en América hasta los
comienzos de los procesos independentistas en América en general. Todos sabemos que en Chile nuestro proceso de independencia comenzó, en teoría, según dice la historia, ¿cierto? En 18 de septiembre de 1810. Entonces, nosotros tenemos como inicio de la colonia en Chile, desde el desastre de Curalaba o batalla de Curalaba de 1598 hasta la primera junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Luego ustedes tenían que responder quién era el principal representante del rey en América. Ya lo habíamos explicado también que era el virrey, por qué razones aparecen justificadas en la guía o en el material complementario que les envié. Bueno, y por último, chiquillos, ustedes tenían que ver o responder por qué creía usted que Chile era una capitanía general. Para recordar materia vista, las capitanías generales en América correspondían a territorios en constantes conflictos o rebeliones, ¿ya? En este caso de Chile, por ejemplo, eran las rebeliones indígenas. No solamente Chile fue una capitanía general a lo largo de América, sino también varios territorios como Venezuela, ¿cierto? Guatemala, entre otros, ¿ya? Pero ¿por qué Chile en especial era una capitanía general? Usted tenía que explicarlo y aparece claramente en el material complementario que se envió. Chiquillos, ante cualquier duda, consulta, no titubeen en preguntar, para eso estamos los profesores, así que espero que haya quedado un poquito más claro lo que se trataba la guía, cuál era el objetivo de la guía, y con esto entonces cerraríamos la unidad de repaso y damos comienzo a la unidad número 1 de primer año medio. Que tengan un excelente día, cuídense, espero que el material les haya servido y ante cualquier cosa, ustedes saben que siempre estoy disponible para preguntas y consultas. Que les vaya muy bien, un abrazo gigante, nos vemos.